¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, se le escucha. Ya, Adelante, maestro. perfecto. Primero que nada, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Yo, ya como me han presentado, yo soy el profesor César Fernando Tocto Soto, radico en la provincia de Huaura, exactamente en el distrito de Hualmay. Y bueno, el tema que el día de hoy me ha tocado prácticamente presentar es el de precursores y próceres de la independencia en el Perú. Ese es el tema que el día de hoy vamos a ver y con mucha gallardía he tenido que asumirlo. Y también es muy importante, ojo, que ustedes escuchen. ¿Por qué? Porque esta es la introducción de lo que luego más adelante los tres jóvenes van a hablar. Porque después de mi tema, precursores y próceres de la independencia en el Perú, viene, por ejemplo, la corriente del sur. Y para eso se ha tenido que primero aprender de una u otra manera, de manera general, cuáles son los antecedentes por las que surgen estos precursores y los próceres de la independencia. Luego vendrá la corriente libertadora del norte. Y al último ya viene un análisis de lo que es el Perú en el Bicentenario, ¿sí? Pero para eso ustedes van a tener que prestar bastante atención a este primer tema, porque aquí vamos a presentar las causas, ¿ya? ¿Qué entendemos por independencia? ¿Cuáles fueron las primeras luchas? ¿No? ¿Qué es un precursor? ¿Qué es un prócer? Etcétera, etcétera, de cosas que iremos viendo poquito a poquito, suave, suavecito, como dice la canción, ¿sí? Empezamos entonces de una vez por todas con el tema precursores y próceres de la independencia en el Perú. Conceptos claves, primero que nada, a entender. Precursores, próceres, independencia. ¿Ya? No podemos explicar el tema, obviamente, si ni siquiera sabemos qué es un precursor, qué es un prócer, y peor aún, ¿qué es la independencia? ¿Qué es lo que representa la independencia hoy en día para el Perú? Entonces, empezamos con estos tres primeros conceptos claves, precursor, prócer y independencia. ¿Qué es un precursor, profesor? ¿Qué es un precursor, profesor? Primero que nada, te quiero decir algo, ¿ya? Que para poder nosotros diferenciar entre un precursor y un prócer, muchacho, tú vas a tener, o se puede determinar de dos formas. Primero que nada, por las características, o sea, por su concepto, pero también se puede determinar de acuerdo al tiempo. ¿Ya? Cuando hablamos de las características generales, vamos a hablar del concepto específico, de qué es un precursor y qué es un prócer. Pero también se puede diferenciar por el tiempo, qué es un precursor y qué es un prócer. ¿Por qué? Porque hay algunos historiadores que mencionan de que los precursores se originaron primero y de que los próceres surgieron después. ¿Te das cuenta? Por eso es que te digo que para poder identificar la diferencia entre un precursor y un prócer es necesario primero brindar un concepto, o sea, las características generales, y luego identificarla en base a un tiempo. ¿Por qué? Porque primero surgen, de acuerdo a algunos historiadores, no te olvides, que surgen primero los precursores y luego los próceres. Ya, profesor, está haciendo mucho chamuyo, ya entendí esa parte. Entonces, dígame, por favor, ¿cuál es la diferencia? Un precursor, muchachón, van a ser aquellas personas que van a participar en la independencia, pero ideológicamente. Ideológicamente, muchachos. Profesor, ¿cómo es eso? Eso quiere decir que los que van a denominarse precursores van a brindar sus pensamientos, conocimientos para la lucha independentista. Pero estos personajes, escúchame muchachón, no van a participar directamente en la lucha armada. Nada, ellos no van a entrar a la lucha con sable, ahí con su pistola. No, nada que ver. Ellos participan ideológicamente. Profesor, yo siempre he escuchado esta palabra ideología, profesor. ¿Qué es la ideología, profesor? La ideología, muchachón, es un conjunto de conocimientos articulados, pero que de una u otra manera van a poder determinar las actitudes, el comportamiento de una persona. De acuerdo, escúchame, muchachón, de acuerdo al tipo de ideología, el ser humano va a actuar. Hoy en día existen muchísimas ideologías. Entre las más conocidas, por ejemplo, y que hoy en día se escucha bastante todavía, especialmente después de la broncaza que había entre Keiko y Castillo, por ejemplo, es el marxismo. Está el liberalismo, por ejemplo, el positivismo, el anarquismo, y entre infinidad de ideologías. Pero recuerda, ¿qué es una ideología, muchachón? Es un conjunto de conocimientos articulados que van a buscar, o que buscan, o tienen como objetivo de una otra manera, brindarles un comportamiento al ser humano. En base a esa ideología, el ser humano va a actuar. Si tú eres marxista, en base a esos principios marxistas vas a actuar. Si tú eres liberalista, en base a esos principios liberalistas vas a actuar. Si tú eres positivista, en base a esas acciones, en base a esos principios o características positivistas, tú vas a actuar. Entonces, muchachón, lo que te quiero brindar o lo que te quiero decir es de que estos personajes simplemente aportaron, pero ideológicamente, con sus pensamientos a la independencia. Y esto es muy importante. Profesor, excelente.
pero si brindaron específicamente sus conocimientos, ellos tenían que haberlo publicado en algún lugar para que la gente obviamente los lea sus pensamientos, para que la gente pueda saber qué es lo que piensa. Y ellos justamente van a publicar en El Mercurio Peruano, que era un periódico bisemanal, o sea que se publicaba cada 2 semanas. ¿Sí, muchachón? Pero este periódico bisemanal en donde publicaban todos estos precursores, van a tener una organización. Esta organización se va a llamar la Sociedad de Amantes del País. Su objetivo general de la Sociedad de Amantes del País, muchachos, en realidad era hacer conocer el país, pero fueron más allá estos personajes. Más allá de hacer conocer el país, simplemente, disculpen, lo que buscaban en realidad era interpretar el país. Obviamente de acuerdo a los pensamientos revolucionarios para ese entonces, porque ser liberal era ser revolucionario para ese entonces, ¿ya? Era ser un Castillo II, ¿ya? Ser liberal, ¿por qué? Porque obviamente los españoles no querían que vengan pues pensamientos independentistas ni nada de esas cosas, porque para ellos era el cucu, ¿no? Algo así como Castillo, más o menos interpretándolo, poniéndolo así, en la misma balanza. Entonces no te olvides, precursor de frente, son aquellas personas que han aportado a la independencia ideológicamente, ya tú sabes. ¿En dónde publica? En la sociedad, disculpen, el Mercurio Peruano, que es un órgano periodístico que va a ser parte de la Sociedad de Amantes del País, muchachos, ¿ya? ¿Pero qué es un prócer, profesor? A ver, voy a apagar por ahí, creo que está prendido un audio. Desactivar audio. Listo, ¿ya? Profesor, entonces, excelente, ya entendí la primera parte, precursor. Profesor, ¿y qué es un prócer, profesor? Un prócer obviamente ya no va a aportar ideológicamente, pero ¿cómo va a aportar, muchachón? Con algo muy importante, con su cuerpo, con su sangre, con su valentía y su sudor. O sea, estos personajes van a entrar a la lucha armada, muchachón. ¿Ya? Esos son los próceres, son aquellas personas que participan en la independencia, pero en la lucha armada, ¿sí? En la lucha armada. Por ejemplo, acá tenemos ya muy bien hablado de manera introductoria su profesor Edson. Tupac Amaru, por ejemplo, entra acá ya. ¿Quién más entraría? Juan Santos Atahualpa, ¿no? Entre otros más. Pero acá hay una gran diferencia, muchachón, ¿ya? Porque a los próceres, por ejemplo, se lo considera a José Olaya, a María Parado de Bellido, pero en realidad estos personajes nunca entraron a la lucha. ¿Pero por qué, profesor, se los considera entonces próceres? ¿Ya? Porque siempre hay excepciones en todo, muchachón, ¿ya? A los próceres no solamente se los va a caracterizar por aquellas personas que van a entrar a la lucha contra los españoles, sino también se los va a caracterizar porque van a realizar labores de espionaje, de infiltración, muchachón, ¿ya? Por ejemplo, María Parado de Bellido. María Parado de Bellido, muchachón. A ver, un ratito estoy aceptando acá. María Parado de Bellido, por ejemplo, ella trabajaba en una sección de correos, ¿ya? Y en esta sección de correos, obviamente, recibía información de los españoles, especialmente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se narraba, ¿no? Entre los mismos españoles se contaba, oye, ¿sabes qué cosita? Mira, estamos yendo acá a tal provincia para poder atacar de una vez y derrotar totalmente a estos insurgentes, ¿no? O sea, estos personajes que estaban en contra de la colonia, ¿ya? Entonces, María Parado de Bellido, astuta, agarraba, se lo escondía y de frente se lo llevaba al bando patriota, o sea, a los que querían la independencia. Y les contaba ahí los planes que tenían, hacia dónde se movilizaban, y de esa manera María Parado de Bellido aportaba. Pero también es considerada como prócer, ¿te das cuenta? Y no necesariamente ella luchó en la independencia. ¿Ya? Por eso es que te digo que hay excepciones. José Olaya, profesor. José Olaya también es considerado como prócer. Yo la vez pasada mi profesor Mota me contaba que él era un prócer y prócer tiene que ser, profesor, pero usted me está diciendo que solamente son personas que luchaban armadamente. Sí, muchachón, pero como te vuelvo a repetir, hay excepciones. José Olaya, por ejemplo, también es un personaje que sabía y entendía muy bien que era necesario entrar en contacto con los patriotas de Lima, ya con los que querían la independencia sí o sí de Lima. ¿Por qué, profesor? Porque en Lima se concentraba el mayor poder económico y político del país, ya del virreinato, muchachos. Entonces necesitaba hacerse contacto. Y por eso José Olaya se sacrifica y dice, bueno, está bien, yo voy a entregar las cartas y las conexiones para que haya, pues, ¿no? Bastante relación entre los patriotas que estaban fuera de Lima y los patriotas que estaban dentro de Lima. Y es así como José Olaya
empieza pues a repartir, pero luego lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Lo terminan matando, asesinando. Pero él nunca, eso sí, muchachón, él siempre fiel, como todos los varones, nunca le faltó el respeto al bando patriótico, porque él nunca, por más que lo torturaron, por más que lo quisieron, por más que lo mataron inclusive, nunca dijo las fuentes, quiénes eran los que estaban realizando esto, quiénes estaban organizando esto. ¿Sí, muchachón? Fieles, obviamente, como todos los varones, muchachón. Entonces, no te olvides, precursor y prócer. Precursor aportaban ideológicamente la independencia, prócer aportaban, no te olvides, mediante la lucha armada. ¿Ya? Mediante la lucha armada, ¿sí, muchachón? Pero recuerda que hay excepciones. También se los considera próceres a aquellas personas que realizaron, pues, ¿no? Labores de espionaje, ¿no? O de infiltración, como fue el caso de María Parado de Bellido y José Olaya, ¿sí? No te olvides. Hasta ahí, dos cosas importantes, ¿sí? Dos cosas importantes. Y por último, vamos a ver el último punto. ¿Qué es independencia? Recuerda que estamos analizando los tres conceptos claves en base al título, para poder empezar e iniciar ya el tema como tal, ¿sí? Precursores, próceres e independencia. Profesor, ¿qué es la independencia? Profesor, yo siempre he escuchado independencia por acá, independencia por acá. Profesor, por ejemplo, yo soy independiente, profesor. ¿Ya? Entonces, a mí nadie me dice, profesor, yo ya conseguí la independencia a los 18 años, profesor. Pero acá estamos hablando de la independencia en base a un proceso histórico, pues muchachón. ¿Ya? Entonces hay que entenderlo así. ¿Qué es la independencia? Entonces, simplemente la independencia es la libertad económica, política y social de un país. Eso es la independencia. Simplemente no tengas problemas que esto, que el otro, que aquello, que lo otro. No, simplemente la independencia es la libertad económica, política y social de un país. ¿Ya, muchachón? Es que siempre tú, por ejemplo, vas ahí, tú googleas ahí, qué sé yo, en Rincón del Vago o en Yahoo Respuestas, rápido para responder las preguntas del profesor Mota, ¿ya? Siempre tú vas a encontrar múltiples respuestas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros al momento de buscar un significado, el significado se puede dar de tres formas graduales, ¿ya? La primera, la noción; la segunda, el concepto; la tercera, la definición. La noción simplemente es una percepción rápida de aquella cosa que tú vas a tener, ¿no? Por ejemplo, te mostraron un lápiz, tú, ya, un lápiz, profesor, es para escribir. Eso es una noción, ¿ya? Es una percepción rápida que se tiene de alguna cosa. Pero un concepto ya son características generales, muchachos, ¿ya? Características generales de una cosa. Y una definición ya te va a mostrar lo que es y lo que no es una palabra. Mira, escúchame, por eso es que te digo que un significado se puede dar de manera gradual de tres formas. Primero, noción, concepto y definición. Cada una más desarrollada que la otra. Lo que acá te estoy brindando es un concepto. Por eso es que tú vas a encontrar varios conceptos. ¿Por qué? Porque los conceptos simplemente son características generales de una palabra. ¿Ya? Independencia por acá, vas a encontrar el Yahoo Respuestas, Independencia del Rincón del Vago por acá. Independencia, por ejemplo, también tiene un propio concepto del profesor Mota, pero yo te estoy dando de una u otra manera mi propio concepto para que podamos entender rápidamente qué es independencia. Entonces no te olvides, independencia es la libertad económica, política y social de un país. Pero yo te pregunto, muchachón, y yo también, bueno, me voy a responder, o si se puede interactuar, excelente, pero cuando hablamos de la independencia como tal, cuando nos liberamos de los españoles, en realidad lo único que hubo, mira, escúchame muchachón, fue una libertad política. ¿Por qué una libertad política? O sea, porque cambiamos solamente de mando, de dirigencia. Sacámonos a los españoles, pero entró otro. ¿Ya? Todavía teníamos independencia, todavía teníamos dependencia económica, todavía teníamos dependencia social. Lo único que nos libertamos, de lo único que nos liberamos cuando se fueron los españoles fue de la dependencia política, ¿ya? De la dependencia política, o sea, de la dependencia de mando, porque se fueron los españoles, pero luego entraron otros, pues muchachos, entraron otros. ¿Quiénes empezaron a gobernar? Los criollos. ¿Y quiénes eran los criollos, profesor? ¿Quiénes eran? Los criollos son aquellas personas, aquellos españoles nacidos aquí en América. A ellos se los consideraba como españoles. Ya, a ellos se los consideraba como criollos. Entonces no te olvides, muchachón, tres conceptos claves: precursor, proceso, independencia. Pero te dije en un comienzo, muchachón, que nosotros, para poder diferenciar tanto la palabra precursor de próceres, había dos formas: a través de las características generales, o sea, a través del concepto, pero también a través del tiempo, ¿sí? A través del tiempo.
Los precursores se van a originar primero, te dije, y luego los próceres. Los precursores se van a originar casi a finales del siglo XIX, ¿sí? Pero los próceres, muchachos, se van a originar a partir de 1810 acá en el Perú, ¿ya? Después de que Napoleón Bonaparte toma España, aquí se busca generar, ¿no?, un caos en contra de los españoles, muchachos. ¿Ya? Se busca generar un caos. Y por eso es que a partir de 1810 algunos historiadores están considerando ahora como próceres a muchos personajes, ¿no? Por ejemplo, como Cela, ¿no? Los hermanos Pumacagua, ¿no? Los hermanos Angulo, etcétera, ¿ya? Etcétera. Pero en realidad, personalmente pienso que es un error, ¿no?, el determinar que los próceres aparecieron a partir de 1810, porque te recuerdo, ¿qué es el concepto de prócer? Son aquellas personas que participaron mediante la lucha armada contra los españoles, ¿sí? Entonces, muchachón, ¿eso qué quiere decir? De que a partir de 1810 solamente participaron personajes que estuvieron en contra de la colonia. En realidad no, muchachón, no es así. Durante los 300 años de denominación, especialmente desde la llegada de los españoles, siempre los peruanos quisimos independizarnos de los españoles. Obviamente, hoy en día se reconoce más, pues, ¿no? La llegada de Cochrane, la llegada, pues, de San Martín, de Bolívar, nos independizaron. Ok, ya, está bien. Jugaron un papel predominante, pero no podemos dejar atrás nuestras luchas también como peruanos que tuvimos para poder enfrentar y poder desterrar a los españoles. Ya, a la independencia no hay que entenderla, bueno, desde la llegada de San Martín, luego viene Simón Bolívar y ahí queda. No, es todo un proceso, ya es todo un proceso. Y por eso quiero que entiendas ahora otro conceptito muy importante, emancipación, ¿ya? Hay algo que te quiero decir. Antes de que se dé una independencia de un país, tiene que haber emancipación. ¿Qué es la emancipación, profesor? Porque yo pensaba que la emancipación era lo mismo que la independencia, profesor. Yo siempre decía, la emancipación, pues la independencia. En realidad son dos cosas diferentes. La emancipación es el proceso, escúchame, es el proceso de luchas que tiene un país para lograr la independencia. ¿Ya? ¿Qué es en la emancipación entonces? Es el proceso de lucha que tiene un país para poder lograr la independencia. ¿Y qué es la independencia? Es cuando ya nos liberamos, ya, económica, política y social de otro país. ¿Te das cuenta? Pero entonces cuando hablamos de emancipación, aquí entramos ya al campo fuerte, a ver qué luchas de una u otra manera pudieron originar los peruanos para poder independizarse. Porque toda la vida, durante los 300 años de dependencia española, los peruanos luchamos, muchachones. Que no te cuenten, de que los peruanos somos vagos, ociosos y que nunca queríamos independizarnos. No, todo lo contrario, siempre quisimos. Lamentablemente no pudimos, pero el fervor, la independencia siempre estuvo presente dentro de muchos peruanos, porque para tiempos difíciles siempre van a venir personajes que van a sobresalir de esa oscuridad, ¿sí? Iniciamos entonces a explicar este proceso rápidamente de emancipación, ¿ya? O sea, cuáles fueron las luchas que se originaron para que luego se dé la independencia, ¿sí? Yo solamente lo he dividido en 3 periodos, ¿ya? Pablo Macera, por ejemplo, lo identifica, es un historiador justamente también acá de la provincia de Huaura, ¿ya? Bueno, no estamos tan lejos, pero entonces lo compartimos de una otra manera a Pablo Macera, un gran historiador sanmarquino. Él mencionaba de que habían 2 fases en la emancipación. Él decía que había una fase quechua, o sea, en la que participamos directamente los peruanos, y la otra, la fase criolla, en la que ya participan estrictamente los hijos de los españoles que habían nacido aquí en América. Recuerda que los criollos son aquellas personas, aquellos españoles, disculpen, que han nacido aquí en América. Y eso aparece a partir del siglo XVIII. Pero antes del siglo XVIII, especialmente, se va a dar, y exclusivamente, una lucha por la independencia, pero por parte de la masa indígena, ya de la masa andina, muchachos. Cuando llegó, ni bien llegaron los españoles, ¿no? Ustedes saben que había una lucha, ¿no? Una lucha entre Huáscar y Atahualpa, ambos hijos de Huayna Cápac. Ya a las finales, Atahualpa le termina ganando a Huáscar y Atahualpa termina siendo derrotado. ¿Por qué?
por Francisco Pizarro, ¿no? Termina siendo derrotado, ¿ok? Pero hubo un tercer hijo, ¿ya? De los tantos que tenía Huayna Cápac, hubo un tercer hijo, y este se llamó Manco Inca. Manco Inca tenía prácticamente un rencor total hacia todo lo que representaba Atahualpa y hacia todos los generales atahualpistas, ¿ya? Y por eso Manco Inca decidió unificarse a los españoles, ¿ya? Pero, profesor, ¿por qué le tenía cólera a Atahualpa, profesor? Porque pensaba Manco Inca de que él había sido el causante, el destructor del Tahuantinsuyo, ¿ya? Entonces, por eso es que Manco Inca se une a los españoles. ¿Pero por qué se une a los españoles? Porque él tiene un objetivo, Manco Inca. Su objetivo central es la de derrotar al último general atahualpista, que era Quisquis, que se encontraba en el Cusco, ¿ya? Y luego restablecer el Tahuantinsuyo. Pero ¿qué es lo que pasa? Los españoles también tenían sus propios objetivos, obviamente. Ellos querían, de una vez por todas, tener una alianza con un inca, para así poder facilitar la entrada al Cusco y puedan ser rápidamente destruidos los últimos pues, incas que quedaban en el Cusco. Entonces, ambos tenían su objetivo. Por una parte, Manco Inca quería restablecer el Tahuantinsuyo y derrotar al último general atahualpista, que era Quisquis, y por la otra parte tenemos al señor, a los pizarristas, ¿no? A los pizarristas, a Diego de Almagro, a los españoles, mejor dicho. ¿Ya? ¿Cuál era su objetivo? Simplemente la de unificarse, la de hacer alianza con un inca para luego entrar fácilmente al Cusco y tomar fácilmente también el Cusco, que era en ese entonces la capital del Tahuantinsuyo. ¿Sí, muchachos? Entonces, ambos tenían dos objetivos diferentes, pero de una otra manera confluían en derrotar a Quisquis. ¿Qué es lo que pasa a la final? Derrotan a Quisquis, ¿ya? Pero Manco Inca entonces empieza, ¿no?, a darse cuenta de que los españoles en realidad lo habían engañado. ¿Y qué es lo que hace Manco Inca? Se escapa, porque lo habían tomado prisionero. Se escapa y empieza a iniciar la reconquista inca, que había sido derrotado y que había sido tomado ya por los españoles. Y así empieza la rebelión de Manco Inca. Manco Inca prácticamente realiza dos cercos, ¿ya? El cerco de Cusco y el cerco de Lima. El cerco del Cusco va a estar dirigido por Manco Inca y el cerco de Lima va a estar dirigido por ¿quién, profesor? Va a estar dirigido por Titu Cusi Yupanqui, uno de sus generales de Manco Inca. ¿Sí, muchachos? A las finales, ¿qué pasa? Pierde, ¿ya? Pierde. Pero pierden y a las finales él se restablece en lo que hoy se conoce como Vilcabamba. Y ahí va a establecer ahora la resistencia, ¿ya? Luego de Manco Inca que lo matan, entra su general, Atok Tupac. ¿Por qué? Porque su hijo, que era Saidi Tupac, era menor, todavía tenía 5 años cuando muere su papá. Pero cuando ya crece Saidi Tupac, él toma el control. Luego de Saidi Tupac muere, bueno, lo matan en realidad, entra Titu Cusi Yupanqui. Lo mismo pasa con Titu Cusi Yupanqui y luego entra el señor Tupac Amaru I, ¿ya? Tupac Amaru I, muchachos. Y con él termina la primera resistencia indígena. ¿Ya? La primera resistencia indígena, muchachos, desde 1533 hasta 1572. Ni bien llegaron los españoles, nosotros pusimos resistencia. Nada que nos quedamos de lado, que los españoles hagan lo que quieran con nuestra tierra, nada que ver, muchachos. Siempre pusimos resistencia y eso es parte de la emancipación, eso es parte de la lucha para lograr la independencia. ¿Y eso cuándo ocurrió? En el siglo XVI, no te olvides. Aparte de esa resistencia indígena que pusimos nosotros, también hubo una resistencia ideológica que pusieron, por ejemplo, los del Taquioncoy, ¿ya? Porque recuerda con los españoles cuando vinieron, ellos vinieron a implantar prácticamente su religión cristiana y especialmente la Iglesia Católica Apostólica Romana que hoy en día conocemos. Pero nació algo contrario a eso. Y eso fue el movimiento Taquioncoy, que bueno, otro día fácilmente se puede hablar. Entonces, muchachón, no te olvides, pusimos resistencia, ni bien llegaron los españoles. Entonces somos parte, obviamente, de este proceso emancipador, de este proceso de independencia. Luego, bueno, en el siglo XVII ya hay un apaciguamiento de los curacas, de las familias de los incas, porque sentían que ya habían pedido el poder, pues. Ya los españoles ya habían tomado totalmente el poder, muchachos. Ya habían tomado totalmente el poder. ¿Por qué? Porque cuando llega Francisco Toledo, que es prácticamente el organizador del virreinato, hace algo bastante importante. Hace muchos cambios. Y entre uno de esos cambios, muchachos, es las reducciones indígenas. ¿Ya? Es las reducciones indígenas. Profesor, ¿y qué eran las reducciones indígenas? Las reducciones indígenas tratan simplemente de aglomerar a todos los indígenas que se encuentran esparcidos,
ya que se encuentran esparcidos en diferentes valles y los ponen en una ciudad, ya los ponen en un pequeño poblado, ya. Pero profesor, ¿con qué intención hacen esto? Bueno, por varias razones, pero dos son las importantes. La primera, para poder rápidamente cobrarles tributo, ya, cobrarles plata, y la segunda, para poder catequizarlos, ya. Entonces, muchachos, por eso es que de una otra manera pierden poder ya los curacas. Ya ellos no van a tener tanto poder como lo tenían antes de la llegada de los españoles. Cuando se da, no te olvides, este debilitamiento de los curacas y de la familia inca a partir de la llegada de Toledo. Ya Francisco de Toledo, un español ya, que había sido enviado aquí al Perú, especialmente para realizar estas reformas que te menciono. Entonces pierden poder en todo el siglo XVII, pero luego en el siglo XVIII resurge nuevamente el movimiento emancipador y prácticamente no va a parar hasta la llegada, hasta la expulsión, disculpa, de los españoles, ¿ya? Este periodo de resurgimiento emancipador se va a dar del siglo XVIII hasta el siglo XIX, hasta inicios del siglo XIX. ¿Sí, muchachón? Profesor, cuando habla del siglo XVIII, ¿de qué año a qué año me está hablando? Desde el año 1700 hasta el año 1800. ¿Ya, profesor? Cuando hablaba del siglo XVII, ¿de qué año a qué año me estaba hablando? Del año 1600 hasta el año 1700. Profesor, y del siglo XVI, profesor, ¿de qué año a qué año me estaba hablando? Desde el año 1500 hasta el año 1600 aproximadamente, ¿ya? Pero no te olvides entonces, muchachón, el resurgimiento emancipador se va a dar desde el siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX. Pero esta etapa se ha dividido en tres periodos. ¿Sí? El primer periodo, que va desde 1720 hasta 1785, desde 1805 hasta 1815, y el último periodo, que es el que obviamente ya todos de una otra manera conocemos, que hemos visto, que quizás por ahí leemos, etc. ¿Sí? Primer periodo, muchachos, primer periodo. Aquí surgen los movimientos nacionalistas, ¿ya? Ignacio Torote, por ejemplo, entra acá. Entra, por ejemplo, Juan Santos Atahualpa, ¿no? Entran los hermanos de Huarochirí, en fin, un montón de masa indígena se empieza a rebelar en contra de los españoles, pero va a haber una rebelión, una máxima rebelión, en donde se va a concentrar prácticamente todo, ¿no? Todo el fervor, toda esa contradicción que había contra el sistema colonial, y ese justamente va a ser la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Ya, disculpa, la rebelión de Túpac Amaru II, ya, o otros, bueno, le llaman revolución, pero en fin, ya, la cosa es de que se levantó, y ahí se concentró, ahí fue la máxima austeridad de rebelión de los indígenas, ya, luego obviamente termina cayendo, ¿no? Lamentablemente termina cayendo, pero sigue todavía la lucha en Bolivia, ya, con los hermanos Katari, pero luego decae, ya termina a las finales acabándose todo eso, lamentablemente, aproximadamente en el año de 1785, ¿sí? Luego de eso viene el segundo periodo, desde 1805 hasta 1815, que es el periodo de las juntas de gobierno. Mira, muchachón, prácticamente el periodo de las juntas de gobierno empieza en 1808, ya desde la llegada, desde la toma, disculpa, desde la toma de España, ya desde la toma de España. ¿Qué es lo que pasa, profesor? ¿Qué es lo que ocurre? Pasa de que Napoleón, muchachón, por acá, que me quedan 3 minutos, dice, yo prácticamente voy por este proceso. Ya, bueno, en fin, ya, dame 10 minutitos, creo que con eso es suficiente. Ya, rapidito voy a arrancar entonces, ya. Bueno, periodo de las juntas de gobierno, luego viene al final lo que ya todos conocemos. La llegada primero, recuerda que este tercer periodo empieza desde 1819 hasta 1826, ¿ya? Este periodo empieza con la llegada primero de Lord Thomas Cochrane, ¿ya? Por mar, muchachos, por mar. Y luego cuando culmina con la expulsión de los últimos españoles en el castillo del Callao, ¿ya? Disculpen, el Real Felipe del Callao. Ahí se van los últimos españoles. Profesor, a mí me han contado que es en 1824. Mentira, hijo, así como ella te engaña, mentira, muchachos. ¿Ya? ¿Sabes por qué? Porque recién se van en 1826. ¿Ya? Porque habían todavía españoles que no aceptaban la capitulación de Ayacucho, que ahorita ya te van a contar, te van a comentar todo eso, ¿sí? Profesor, ¿cuáles fueron las causas del levantamiento, profesor? ¿Por qué ocurre? Siempre para entender las causas se van a dar en base a dos factores, los factores externos y internos, por las que obviamente se van a levantar estos
próceres y estos precursores, ¿sí, muchachos? Profesor, pero ¿por qué es importante los factores externos? Porque obviamente éramos un país dependiente y lo que pase o ocurra a nivel exterior va a, de una u otra manera, influir en nuestro país, como pasa hoy en día. Por ejemplo, si pasa algo en Estados Unidos, hoy en día también nosotros nos vamos prácticamente, como se dice, al abismo también, ¿ya? Porque somos un país dependiente y mucho de lo que ocurra internacionalmente va a depender, va a influir, disculpe, aquí en nuestro país, ¿ya? Profesor, ¿cuáles son entonces los factores externos? Son varios, ¿ya? Pero entre la influencia ideológica vamos a tener, por ejemplo, el liberalismo. ¿Qué busca el liberalismo, profesor? El liberalismo busca la libertad absoluta del ser humano, ¿ya? Pero hay dos tipos de liberalismo, el económico y el político. Cuando hablamos de liberalismo económico, hablamos de la libertad de mercado. Eso quiere decir que el Estado no tiene que intervenir, ¿ya? Las monarquías no tienen que intervenir. Aquí todo el mundo tiene que comercializar libremente. Nadie, absolutamente nadie se tiene que entrometer. Profesor, ¿y qué busca el liberalismo político? El liberalismo político, muchachón, simplemente busca que se eliminen todas las monarquías y a cambio de eso se ponga un poder, los tres poderes, ¿no? Un poder ejecutivo, legislativo y judicial, se aperture un parlamento, o sea, el Congreso, ¿ya? Luego que haya una constitución y entre otras características más, que obviamente debilitarían a una monarquía constitucional, ¿sí? Van a haber dos influencias revolucionarias, ¿ya? O dos influencias de grandes cambios que van a, de una u otra manera, ser influenciadas aquí mucho en el Perú. Por ejemplo, la revolución de las 13 colonias en Estados Unidos. Su carta magna que ellos organizaron van a ser muy importante, por ejemplo, para José Faustino Sánchez Carrión, para poder así brindar la primera constitución de 1823. Luego viene la Revolución Francesa, ya dada en 1789. Luego, a nivel todavía de los factores externos, está la crisis española, porque España va a tener bastantes problemas, especialmente económicos, ya que muchos de los países que se encontraban en Europa ya habían ingresado a la primera revolución industrial, pero sin embargo, España no. Entonces, esto le dificulta crear, obviamente, mercancía rápidamente. Sin embargo, Inglaterra sacaba rápidamente porque había ingresado a la primera revolución industrial. Y a las finales, las medidas reformistas, y entre una de las más principales es el libre comercio. Ya, bueno, aquí me estaría quedando prácticamente, en realidad el tema es bastante extenso, pero rápidamente para hablarles de precursores antes de culminar, ya, antes de culminar, los precursores solamente voy a hablar, ¿ya? Los precursores, no te olvides que los precursores son aquellos personajes que aportaron ideológicamente, ¿ya? Aportaron ideológicamente a la independencia, ellos no lucharon, pero ideológicamente participaron. Cuestiones generales, nada más. Para poder entender qué tipo de precursores hay, existen dos primero, ¿ya? De acuerdo a la ubicación geográfica, o disculpa, de la ubicación política existen dos. A nivel continental vamos a tener, por ejemplo, a Juan Pablo Vizcarra Guzmán, a Francisco Miranda y a Antonio Nariño. A nivel nacional vamos a tener... dependiendo también. ¿Ya? A nivel nacional vamos a tener dos tipos de precursores. Primero los reformistas y luego los separatistas. Por eso, ¿quiénes son los reformistas? Son aquellas personas que querían cambiar solamente mediante reformas el virreinato, pero no querían cambiar al virreinato. Ellos creían que el virreinato estaba bien. Lo que estaba mal eran sus autoridades. Y para poder entonces modificar, estructurar, mejorar el virreinato, simplemente había que hacer reformas. Pero sin embargo los separatistas no. Los separatistas decían de que no, nada que ver, este modelo, ese sistema virrey, esa monarquía no sirve, no funciona. Hay que buscar la independencia. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los reformistas y los separatistas. Reformistas quieren solamente hacer reformas para cambiar el virreinato, pero se quieren quedar el virreinato para mejorarlo. ¿Sí? Los separatistas no, ellos creen que tiene que separarse, tiene que eliminarse ya el virreinato y poner otro tipo de sistema de gobierno. ¿Sí, muchachos? Bueno, eso sería todo en cuanto a mi participación. Luego ya viene la participación de del joven Ernesto, del joven Paul con la